bienvenidos y bienvenidas. El Archivo Nacional de Chile se complace en recibirlos en el Seminario Internacional Sistema Nacional de Archivos de la Conceptualización a la Práctica. Saludamos a las autoridades presentes. Emma de Ramón, directora del Archivo Nacional, y al señor Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional. A los profesionales que trabajan en archivos, a los servidores públicos y profesionales del área, y a todos y todas quienes hoy nos acompañan. Antes de comenzar, les recomendamos cuidar sus pertenencias y dejarlas en los lockers que se encuentran en el pasillo a mano izquierda del salón. En caso de emergencia, la zona segura es la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, que se encuentra enfrente de nuestro archivo. Este seminario propone dialogar y reflexionar acerca de las definiciones y desafíos que implica la implementación del Sistema Nacional de Archivos y de la instalación de archivos regionales. Este tema se enmarca en la nueva figura del Ministerio de las Artes, las Culturas y del Patrimonio, que establece que el Archivo Nacional de Chile deberá hacerse cargo de los documentos relevantes para la historia y el desarrollo del país, independiente de su soporte. Además, debe implementar el Sistema Nacional de Archivos, administrado por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que estará constituido por el Archivo Nacional y los archivos regionales, y por todos aquellos archivos privados que se integren al sistema voluntariamente. A continuación, nuestra directora, Emma de Ramón, nos dirigirá unas palabras. Hola, muy buenos días. Estamos de cumpleaños. El Archivo Nacional, oficialmente, la creación de este Archivo Nacional, en estos días cumple 91 años. Buena edad, ¿no? Aunque en realidad el Archivo Nacional es mucho más antiguo, tenía otro nombre, surgió a mediados del siglo XIX, comenzó a hacer el acopio de diferentes documentación, pero finalmente se organizó como lo conocemos hoy en esa fecha. Así que ya es una tradición que para celebrarlo todos los años estamos haciendo algún seminario que busca fundamentalmente apoyar a todos los archiveros, archivistas y personas que aman los archivos en diferentes temas que nos están convocando como archivistas hoy en día. La idea es ir quedando un poco, digamos, enterados, saber bien qué cosas están pasando, cómo se están tomando fuera de Chile los temas, cómo nosotros aquí en Chile estamos enfrentando los temas. Y esa fue la idea de este seminario, llevar de la conceptualización a la práctica el Sistema Nacional de Archivos, porque a contar del 2 de enero, porque el primero vamos a estar pasando el carrete del 31 seguramente, tenemos que ponernos a trabajar firme en esto. Así que, como un anuncio, simplemente contarles que en el fondo ese día, el 2 de enero, se inaugura el Sistema Nacional de Archivos chilenos, que va, digamos, está, según la ley, es prácticamente un artículo el que tenemos llamándonos a esta actividad. Está constituido por el Archivo Nacional y la directora, en este caso, lo encabeza. Los 4 archivos que constituyen el Archivo Nacional, los 4, digamos, repositorios, que son, como ustedes saben muy bien, el Archivo Histórico, que es este, el Archivo de la Administración, que es el Archivo de Matucana, el Archivo de la Araucanía y el Archivo de Tarapacá. Pero además ya tenemos a otro integrante que nos enorgullece y que nos pone en una dimensión muy especial, porque voluntariamente, no sé si tan voluntariamente, ¿no? Pero digamos que firmaron un convenio de colaboración, el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, declarado monumento histórico, con el Servicio del Patrimonio, mediante el cual se obligó a participar en el Sistema Nacional de Archivos. Así que, en realidad, somos 5. Bienvenidos.
Son todos los archivos que quieran, ¿ah? Así que yo estoy mirando aquí a mi colega, allá a mi otro colega. Tenemos la Biblioteca Nacional, también tiene varios archivos. Y bueno, el Sistema Nacional, en forma muy general, lo que busca es establecer ciertos estándares en, digamos, en los diversos procesos archivísticos, homologarlos, ponernos, digamos, en sintonía todos, y el día en que podamos tener una ley de archivos, que yo ya lo he anunciado, pero estamos en camino de eso ya ahora ciertamente, vamos a poder seguramente tener otras condiciones respecto al Sistema Nacional de Archivos, que va a ser el tema de la supervisión y tal vez la posibilidad de tener algunos elementos que nos permitan controlar. No me gusta la palabra sancionar porque es muy fea, pero en el fondo tener más elementos para poder garantizar que los archivos se trabajan en Chile como corresponde. Así que yo simplemente darles la bienvenida. La idea nuestra en este momento es hablar respecto a cómo está organizado, cómo están organizados los archivos en Chile, su historia, cómo ha venido hasta hoy funcionando, qué elementos tenemos para la organización territorial de los archivos y, por supuesto, las experiencias internacionales que están en manos de probablemente la persona más experta en esto en Latinoamérica, que es mi colega Luis Fernando Jaén. Así que, colega de Costa Rica, que nos acompaña también en esta oportunidad. De manera que les agradezco mucho estar aquí, celebro estos 91 años, cumplimos 90 y como que el archivo cambió totalmente, así que estamos como en una especie de renacimiento. Se promulgó una ley que nos cambió profundamente y entonces, bueno, felices de recibir este nuevo nacimiento con este gran bautizo, espero que sea esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestra directora y ahora a continuación presentamos la mesa Territorio, Patrimonio y Desarrollo Regional, integrada por Esteban Valenzuela, investigador del Centro de Estudios Regionales CEUR de la Universidad del Biobío, y Bernardita Ladrón de Guevara, conservadora, jefa de Geoinformación del Patrimonio del Centro Nacional de Conservación y Restauración, CNCR. Modera esta mesa Patricia Buenuqueo, jefa de la Unidad de Transferencias Documentales del Archivo Nacional. Pueden pasar. Unos 20 minutos, 25 para estar. Buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo en un seminario que, como dijo Emma, ya es una tradición en el Archivo Nacional. Y yo creo que todavía más felices de poder plantearnos el Sistema Nacional de Archivos, pero ya como una realidad, por lo menos en términos de este pequeño artículo que nos habilita como Archivo Nacional para empezar a pensar cómo efectivamente vamos a lograr este proceso de descentralización o de desconcentración, que tal vez Esteban nos pueda ayudar, dónde están los enfoques. Y bueno, indagar respecto de cuáles son los elementos estructurantes para que efectivamente en este plazo de 8 años que la ley establece, el Archivo Nacional tenga la capacidad, pueda lograr las sinergias con otras instituciones, con las comunidades, para que efectivamente lo que la ley nos indica respecto de los plazos para la implementación de este Sistema Nacional de Archivos seamos capaces de cumplirlo. Y con ello también cumplir esta gran misión que al Archivo Nacional le entrega la Ley 21.045 y que tiene que ver con contribuir
al desarrollo cultural y al desarrollo de las comunidades a nivel nacional, que yo creo que a pesar de que parece una sutileza respecto de lo que era el mandato del Archivo Nacional en el año 1929, es relevante porque esta vinculación, este artículo, este párrafo de la nueva ley, porque de alguna manera en sintonía con lo que es la visión del Estado hoy día, vincula el quehacer de una institución como el Archivo Nacional con las comunidades a las que tiene, digamos, que servir finalmente y cómo tiene que desarrollar esta nueva etapa. Así que, sin más, dejo con ustedes primero a don Esteban Valenzuela, que como se mencionaba es un académico, experto en mi opinión en temas de descentralización, fue quien presidió la Comisión Asesora Presidencial en temas de descentralización. Entonces, un placer, bienvenido al Archivo Nacional, así que los dejo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y quisiera aprovechar el tiempo en hacer tres cosas. Uno es poner en contexto, el contexto que tiene su mérito de la coyuntura crítica en favor de la desconcentración, descentralización, y la verdad que en la jerga tecnócrata de esto se llama devolución también, devolución, como palabra muy, muy clave. Yo ahora pongo ahí investigador en Concepción porque estoy ahí, a lo mejor estoy en la Universidad de Concepción, voy a ser colega de Armando Carter porque él me atrajo para allá. Pongámoslo en contexto. Aquí hay un ciclo de protesta regional como no lo había habido, y en ese contexto se genera un punto de inflexión que coloca lo territorial en la agenda y esfera pública, debajo, por cierto, el protagonismo estudiantil. Recordemos, hay 4 movimientos, muy breves. Calama y los municipios mineros por coparticipar en la renta minera. Recordemos Chile, ¿no? Calama, el distrito minero más rico del mundo. Calama, la ciudad más contaminada en 13 componentes de la OCDE. Ni siquiera de América, de la OCDE. Ese es el contexto de las rabias territoriales, ¿no? Del país, ¿no? B, las comunidades contra el daño ambiental, lo que todos conocemos. Caso de Quintero, poquita gente, muchos cooptados por las empresas. Los mapuches, que el movimiento más duradero, ¿no? Por territorio, resarcimiento y el reconocimiento plurinacional. Y la Patagonia por fondo de zona extrema. Eso genera esta comisión presidencial rara, única en la historia del país, sobre descentralización, ¿no? Desde que en 1830 el bloque concentrador derrota a los penquistas federales, porque los penquistas concentrados, bueno, cuando se divide Concepción, pierde las regiones. Y aquí está el contexto muy breve, porque vamos al tiro a lo que les importa, ¿no? Pero recordemos, la Comisión Presidencial logra un consenso, desde Henry von Baer, Arturo Fermandois, constitucionalista de la UDI, hay una colega mía de Rancagua, el compañero Manuel Ahumada, presidente de los sindicatos contratistas del cobre, y José Marimán, un gran intelectual mapuche. Se llega a un consenso, nos obligamos a un consenso, y eso es la elección del Ejecutivo Regional, la ley de rentas regionales que está en barbecho, la participación sustantiva, de eso nada se consideró, eran posibilidades revocatorias de gobernadores electos por no cumplir, región plurinacional Gualmapu, bla, 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 vean ustedes ahí, hay informe presidencial 2014, competencias fuertes en fomento, medio ambiente, movilidad y desarrollo social, sistema regional de ciencia, museo, aparece mencionado, soportes culturales e innovación, y toda una política de fondos de convergencia y equidad, servicios básicos, cultura, universidad y CFT. Me tocó de manera personal explicarle a la expresidenta Bachelet, a la presidenta Bachelet, un proyecto antiguo nuestro de universidad pública en las 2 regiones que no tenían, que era O'Higgins y Aysén, y lo de CFT público en todas las provincias,
porque aparte del centralismo nacional, ocurre también lo del centralismo intrarregional, ¿no? Como se le denomina. Bueno, en ese contexto hay una crítica muy fuerte, aparece en los distintos cabildos regionales. La Comisión Presidencial fue con participación de la alta concentración de servicios culturales complejos en Santiago, ¿no? No quiero hacer el listado porque la EMA me puede retar, no. Pero es tremendo, ¿no? El 85% del presupuesto en soportes permanentes del sistema de cultura, no de los fondos concursables, no de lo episódico, de lo permanente está acá. El 85% está del gasto de acá. Allí están muchas regiones sin museos relevantes, archivos. Pensaba que el de Concepción tenía algún subsidio, no, lo hizo la gente de Concepción armando ahí. Centros de arte, no hay colecciones tampoco naturales, etcétera, ¿no? Lo mismo ocurre con CONICYT, Becas Chile, cuando se pone esta cosa de que hay que estar en la mejor universidad del mundo. ABC1 de Santiago jodió el cabro de Arica que quería irse a estudiar a Cochabamba o a San Cristóbal de las Casas, porque es importante el rescate patrimonial con pertinencia cultural. No habla inglés, no está en las 200 universidades mejores del mundo. No hay cuotas por regiones. Hay toda una arquitectura que no hace mirar lo territorial. Hay toda una arquitectura de oligárquica, concentradora. Lo mismo con las revistas, publicaciones, salas. Bueno, ahí eso, felicito a lo que era la DIVAN y al actual Ministerio de Patrimonio. Han sido, en los últimos años, han puesto este tema y ha habido debate e información. Ahí lo pueden revisar, ahí les doy algunas pistas. Bueno, ¿cuál es mi recomendación, no? En el proceso este descentralizador, Teatino 120 y el Partido del Orden, que está en izquierdas y derechas, su gran argumentación con no empoderar, desconcentrar, devolver, descentralizar, avanzar más rápido, es que esto significa mucho gasto. Y una colega uruguaya nos decía que Chile a veces sufre de sobreinstitucionalización. Entonces, esta palabra pragmatismo que muchas veces se asocia como a una pérdida de valores. Recordemos a Max Weber, ¿no? Ética de la convicción, queremos estas cosas, y ética de la responsabilidad, cómo logramos hacerlo, partir aquí y ahora, y que el futuro, mucho congreso del futuro, mucha prospectiva, no nos intoxique. Y cómo lograr partir aquí y ahora, en el sistema del 2 de enero, con lo que hay, no obstante uno tenga perspectivas mayores. ¿De qué estoy hablando? Para la cosa más conceptual. Todas las instituciones tienen roles de política, tienen de ejecución y de supervisión. Chile ha ido separándolas. Entonces te queda al final con unos pocos servicios locales de educación porque necesitas reingeniería y vas queriendo especializar todo. Hay un autor clásico de esto, un señor Rostow, pero hay estados más pequeños que requieren concentración y partir. Entonces, evitar la sobreinstitucionalización y paralelismo, colaboración, / fusión, Salaqueta aquí entiende esto desde Atacama, de los museos, las bibliotecas y archivos, para partir con fortalecimiento y especialización incremental. Ahí yo soy sincero, la agenda regional tiene sus prioridades. Estos vilipendiados políticos tienen valor. Los consejos regionales han opinado y tienen agendas prioritarias. Es prioritario para ellos la movilidad, el caos total. No hay un solo corredor de buses estructurado como los conocemos en Santiago en ninguna ciudad del país. No hay nada, no hay tren a Concepción. Ustedes saben toda la historia nuestra. Entonces, hay prioridades, ¿no? Movilidad, la densificación económica, para qué decir en el caso de Gualmapu, la descontaminación, las epidemias sociales. Hay regiones que quieren meterse, regiones con mucho alcoholismo y violencia contra las mujeres, regiones azotadas por la pasta base, quieren meterse en eso. Entonces, cuando uno le habla de meta más innovación, ciencia, tecnología, archivos, como que a uno yo hice un sondeo con la invitación vuestra y me querían matar, ¿no? Oye, lujito de unos 10 historiadores y gente que ama los archivos como ustedes, ¿no?
No, una visión simplona, pero es así. Entonces, por lo mismo, pragmática, colaboración, fusión, lo que sugiero, convenios con las universidades regionales, se completó su presencia. Los conservadores de bienes raíces andan preocupados que les quiten privilegio económico, a lo mejor eso genera nichos de coinspiración y negocio, con virtudes públicas, negocios no ocio. Y por cierto, obligatoriedad institucional en ciertas cuestiones. Hay espacio en desuso, en deterioro, valga escuelas, muchas, ¿no? Y bueno, y por cierto, como se ha dicho, la alta digitalización de archivos web, además es la nueva trazabilidad en la acción. Estuve leyendo de archivos, bueno, ustedes van a hablar en la tarde de eso, ahí en la zona sur de donde yo hice el doctorado, en Valencia, Alicante, toda esa área, están con lo de la trazabilidad de los archivos públicos online y toda la complejidad nueva. Yo me hice una pregunta del archivo contrahistoria, ¿no? Como se nos enseña, el archivo desde mi propia historia, como preguntador y como intelectual. Y yo decía, bueno, existieron los Promaucaes donde fue la batalla del Inca, claro, estamos los cronistas del siglo XVIII, se acabó la pista de los Promaucaes, pero la verdad que la pista existe. Ahí María Inés Arzúa estudió todos los apellidos Promaucaes, Yantén, Yanca, etcétera, de Cahuil, los obligaron a tener los nombres carreños, el cardenal Caro, cardenal Caro, la familia Caro Acevedo, Promaucaes, pero no hay archivo. Tuvieron esclavos los jesuitas y que pensaban en la compañía. Una vez el cura Monte, el padre Fernando, decía, defendimos a los indígenas, pero tenemos pecado de omisión y de acción, ¿no? Hay un debate allá divertido, pero no hay ningún archivo en la región. Ustedes conocen el episodio de que Manuel Rodríguez fue gobernador de San Fernando, la toma de San Fernando, después en el momento de distraer las fuerzas realistas. Entonces, bueno, él quiso expropiar a los que habían apoyado a los realistas, y bueno, ya hay toda una controversia. Un grupo de historiadores de allá de la región dicen no hay nada acá, el archivo Colchagua no existe. Rancagua fue parte de Santiago, después fue parte de la provincia de Colchagua, pero no hay archivo territorial, está, por cierto, acá, ¿no? Pero no hay expertos para buscarlo, para indagarlo, tenemos precariedades. ¿Algún rastro de la batalla de Rancagua? Debate carrerista o'higginiano, está todo acá, ¿no? Nicolás Rubio, hay un personaje allí, los que nos interesamos en Nicolás Rubio terminamos en el primer sindicato en Chile, que ustedes saben, el primer sindicato en Chile se llama, como lo estudió Marcelo Cavarossi, la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? El primer sindicato, hay mucho sentido de clase, ¿no? Un sentido de clase muy importante. Y en la SNA están los archivos de Nicolás Rubio. Creó la primera agroindustria en 1880, exportaba 5.000 tarros de durazno en conserva a Europa. Hay toda una historia de este personaje, y esta mega empresa sucumbió. Fue la Bredenkopper, el teniente, en las cartas, donde está el archivo de la Bredenkopper. Cuando ustedes vayan al Museo Guggenheim de Nueva York, esa es plata del teniente. Ahí estuvo la plata de los excedentes por muchos años. ¿Y dónde está el archivo de la Bredenkopper del teniente? Hay una historiadora, Serra Barro, ha hecho un gran esfuerzo, pero claro, una región que ha estado marcada por eso, no tiene. Me pasó una tragedia personal, muy cabro chico, a los segundo medio, la Cámara de Comercio de Rancagua organiza el concurso de la historia de la ciudad y del comercio, me gano el primer lugar, mandé, en esa época no había fotocopiadora, ¿no? Mandé el ensayo, un año después lo quise recuperar, no lo tenían, lo habían botado. Entonces es importante el archivo, ¿no? El archivo de instituciones, o sea, una cosa, el colmo, ¿no? Porque no estoy hablando desde el ego, ¿no? Sino que de material historiográfico que se vota. No están los diarios, hay todo un debate allí del primer anarquista, el 65, están obviamente acá, el primer Fundo Tomado, que es del 65, hay todas las cartas con interior. Se llevaron los archivos judiciales. Yo fui testigo cuando el conservador de bienes raíces me dice, porque sabía mi obsesión por estudiar la guerra de las guachucheras y de los guachucheros, ahí hay 2 comarcas en mi región vinculadas a la droga, narco riqueza o a la droga,
Coltauco con la marihuana, Idahue. Ahí está Idahue, para que si alguno sabía de la marihuana buena de Idahue. Y Doñihue por el aguardiente. Entonces el aguardiente de Doñihue tiene todo un boom porque el prohibicionismo gringo prohibió también el alcohol en Subel y el aguardiente valió 10 veces más que su valor comercial. Entonces los productores de Doñihue fueron muy ricos. Bueno, los archivos judiciales, que es lo clave, estaban en el Conservador de Bienes Raíces de Rancagua y se mandaron para acá, pero bueno, puede ser parte de la devolución. La mayor tragedia, bueno, una historia para la familia Muñoz, que está acá. Los sindicatos del cobre, el primer sindicato de la gran minería en Chile, no tiene los archivos del sindicato. Quise reconstruir parte de la historia de un abuelo mío que fue presidente de ese sindicato y no están los archivos. Se murieron los archivos. No hay respeto a la memoria, no existen, etc. Todos los inútiles, este grupo que fundó Óscar Castro, decían la verdadera historia de Óscar Castro hay que contarla cuando se muera la Isolda Pradel. La Isolda nunca se moría, seguía trabajando en el Museo Vicuña Maquena, pero la Isolda se murió. Entonces dicen que ahora hay que hacer la verdadera historia de Óscar Castro y son sus historias de amor. ¿Quién va a hacer ese archivo? Canto humano lo divino en la región. Le contaba aquí, hay una hermana del Buen Pastor, y yo le decía qué ocurrió en el Buen Pastor. El Buen Pastor es la historia de la mujer subalterna, ¿no? Yo le contaba que tengo una pariente que el marido la mandó al Buen Pastor porque era adúltera. ¿Qué ocurrió? También Gladys Gué, nuestra militante del MAPU, candidata a diputada en el año 73 por Rancagua, en el Buen Pastor. El Buen Pastor sabe la historia de las mujeres. Hay un debate allí, casi como la lista de Schindler. ¿Quién fue Ackernech? ¿Fue un represor o fue un héroe? La región nuestra, para el golpe y los primeros años, fue la que tuvo menos muertos. Menos muertos, a pesar de la altísima conflictividad. Entonces está dividido ahí la gente. No es que Ackernech, el general que estuvo a cargo, rodeó la cárcel de Rancagua, evitó que se metiera la carrera a la muerte, él fue el que dio la orden de que no fusilaran a nadie, o es el represor. ¿Quién es Ackernech? ¿Dónde están los archivos? ¿Cómo esos debates que tenemos? Hay historias, ¿no? Cómo Seguel derrota a Medina y llama a las protestas, donde estaba Julio Muñoz Otárola, bueno, etcétera. Les podríamos seguir eternamente. Conceptualmente, para ir terminando. Por tanto, creo que lo que se nos viene encima a todos los actores, porque no debe ser solo gobernabilidad, lo que decían ustedes, sino que debe ser gobernanza con los actores. Me imagino que podrá ser obligatorio una copia, el uso de la Internet, de los archivos de prensa regional. Muy importante las actas de los gobiernos regionales, de los consejos regionales, de la seremía, de los municipios, deberán estar por lo menos las actas de los consejos. Está claro que los municipios tienen mucho papel de mera importancia, ¿no? De patentes, bla, 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 pero ¿por qué las actas de los consejos, las empresas públicas, los fallos de las cortes de apelaciones? Las mejores historias de Rancagua, las historias más potentes de Rancagua, las dos últimas que han salido, han sido jóvenes historiadores que se han venido a los archivos de la Real Audiencia y han hecho historia cruda de los archivos, del archivo judicial. El Mateo Tori Zambrano no quería pagar la sacada de las canaletas de la excreta, el robo del agua de Soto a los promaucaes del río Cachapual y el cura que media para que les devuelvan el agua. La historia sigue, ¿no? Toda esa historia reconstruida, y es muy importante, creo yo, la Fiscalía ahora, el registro civil, les contaron los promaucaes, hay mucha historia con el cambio de apellido, los obispados, parte, corporaciones de desarrollo, universidades, policiales, etc. Creo que es importante devolver estos archivos judiciales clave, prensa regional, libros de importancia de las regiones que pueden dormir acá, porque no una parte también se devuelve. Los libros son archivos, algunos libros son archivos, hay colecciones especiales. Y por cierto, archivos regionales según la realidad de cada región. Yo preguntaba,
la historia de los sindicatos, como les contaba, la historia de los derechos humanos, armándolo ustedes. Nosotros tenemos también una muy rica historia mutualista, ustedes también la rescatan, movimientos sociales. Ahí la primera huelga campesina, se dice que Alto Huemul, una zona del interior de San Fernando, no hay registro. Lo que les contaba las cámaras de comercio, gremios, cooperativas emblemáticas, fotos. El teniente tiene un archivo de fotos increíble, personajes importantes, grupos sociales subalternos, pobladores, enfermos, reos, minorías, migrantes, poblaciones de las tomas, pueblos, naciones, enclaves, emprendimientos, pintores, decretos, nombramientos de calle. Me decían, tengan archivo de la música. Mucho está guardado los derechos de autor acá en Santiago, libros propios como una idea. Finalmente, termino yo, me impactó, no es salamería con Armando, lo que ha hecho sin recursos públicos. Concepción, tiene un directorio plural, tiene archivos, fotos, tiene también videos especiales, personajes, eventos, pluralismo y amistad cívica, apertura a los subalternos, ahí tiene que avanzar más. Creciente digitalización, orgullo territorial, acceso cercano, ya se demostró Concepción con su archivo autónomo, todo lo que pueden hacer por nuestra memoria y nuestra historia plural. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de Esteban y dejo con ustedes ahora a Bernardita Ladrón de Guevara. Bernardita es licenciada en arte y además tiene una maestría en temas relativos a la administración cultural. Y actualmente es la jefa de la Unidad de Información Territorial del Centro Nacional de Conservación y Restauración, que es una unidad de este Servicio Nacional del Patrimonio. Bienvenida, Bernardita, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá que sí. ¿Hay acceso a internet? Ojalá. Buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación. La verdad es que me sorprendió porque nunca había tenido nada que ver con los archivos. No sé nada de archivos. Sí, mucho de geoinformación, algo de territorio. No soy experta en territorio, por eso también me sorprendió. Y con mi compañero Darío Toro, que es geógrafo, hemos estado haciendo muchos desarrollos relativos a la temática patrimonio y territorio. Así que esta presentación, la verdad es que es una presentación colectiva, tiene ideas de varias personas, y así que no me atribuyo la autoría. Todo lo que voy a hablar ahora son ideas que tienen que ver con un trabajo de comité, de grupo. Me pareció importante hacer la definición de territorio porque es lo que nos une finalmente. Estamos hablando de archivos, estamos hablando de territorio. Y dije, bueno, ¿qué puedo decir del territorio? Y la manera en que nosotros lo estamos abordando es entenderlo como una complejidad, o sea, como un sistema complejo, donde existen estos dos sistemas, o hay algunos autores que hablan de tres subsistemas: el subsistema de actores y el subsistema de espacio geográfico. Y estas rayitas que ustedes ven que cruzan, de arriba para abajo, son las representaciones sociales, de acuerdo con este autor. Nosotros lo hemos tomado, es un autor francés, que es bien interesante lo que él propone, y quise traer a colación esto porque creo que es importante dar el contexto a la presentación. Y si nosotros estamos trabajando con zonas patrimoniales en este minuto, y lo que estamos poniendo dentro de la metodología que estamos desarrollando es que para poder describir un territorio hay que describir esos subsistemas, el geosistema, el clima, etcétera, digamos, el relieve, la vegetación, lo antropizado, las redes, construcciones, los usos del suelo.
también las normas, las regulaciones, los escenarios o espacios de interacción social, las formas de manejo del suelo. A la vez las representaciones que en realidad uno generalmente no las ve, el territorio es como que es algo que está ahí, y en realidad que las representaciones tienen que ver con los valores, con el conocimiento, con los valores proyectados, con las proyecciones, con la ideología finalmente, y con las visiones de futuro, las proyecciones. Y además los actores que son clave, o sea, entre los actores y las representaciones son los que finalmente van moldeando lo que llamamos geosistema, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las distintas institucionalidades, la academia, la sociedad civil, las empresas, los individuos, y cómo se relacionan, además, las relaciones entre los actores de carácter político, gremial, sectorial, relaciones de clase, familiares, etcétera, y a la vez las decisiones, las inversiones, restricciones, incentivos, manejo del territorio, de los recursos naturales. O sea, cada vez que asume un gobierno nuevo podemos decir que el territorio se tensiona hacia un lado o hacia el otro. Ahora es interesante, bueno, no voy a ponerme a hablar de política, pero sí que el archivo es tan importante en este contexto cuando hablamos de redes, construcciones, uso de suelo, normas, regulaciones, escenarios, interacciones, porque finalmente lo que hace el archivo es congregar información primaria en torno a los actos, digamos, que hace el Estado y entre privados también, los actos públicos, según lo que pude indagar. Entonces, interesante porque si estamos hablando de sistema de archivos, que como que lo descubrí también, así como a último momento se habla de un sistema de archivos, estamos también hablando de un subsistema del territorio. Finalmente, el archivo, estamos hablando de la regionalización, un poco también aludiendo a lo que decía Esteban. Claro, el archivo regional es darle un espacio a esos actos humanos y políticos y sociales, también a esos territorios, y darle ese espacio de visibilidad que creo que es súper importante. El archivo regional y todos los archivos territoriales, ¿no es cierto?, son reflejo del territorio donde se asienta en cuanto a esa dimensión administrativa, política y su relación con los actores sociales, que creo que es lo más interesante. Entonces también el sistema de archivos también es un subsistema, como también lo es el sistema de museos, el sistema del ministerio y todos los ministerios interrelacionados. Ahora lo interesante es que los sistemas nunca son cerrados. Los sistemas institucionales, si estamos hablando de sistemas territoriales, son sistemas abiertos, que se interrelacionan con todos los actores y a su vez con todas las institucionalidades. Y un punto aparte, creo que también es una fuente inagotable, invaluable de información territorial, como lo expresó Esteban también en su ponencia anterior, de un valor incalculable. Mi presentación no es muy teórica, sino más bien es técnica y trata de explicar con ejemplos cómo nos hemos ido encontrando con nosotros con el tema. Bueno, el Archivo Nacional tiene que garantizar el acceso a la información y eso creo que es el rol y la responsabilidad, es finalmente dar ese acceso, permitir ese fácil acceso y junto con generar estándares que garanticen ese acceso a la información. Yo creo que ese es un gran desafío que se le viene a EMA y a todo el equipo que es finalmente contribuir a dar ese acceso a información. Bueno, esto es una anécdota en realidad, porque esto tiene que ver con un trabajo que hicimos con una historiadora. Nosotros siempre hemos trabajado en zonas patrimoniales, pero desde el año aproximadamente el 2014-2015 nos encontramos con un caso de un estudio que nos pidieron ayuda para la zona del barrio norte de Villa Alemana, y le pedimos a una historiadora que nos reconstruyera la historia urbana. Y fue muy divertido, o sea, la verdad que fue bien anecdótico porque fue muy difícil reconstruir la historia urbana de una ciudad, además que en el fondo era un pequeño pueblo que se convirtió en una gran ciudad, pero más bien por fenómenos urbanos, creo yo, pero sin embargo llena de mitos, o sea, está llena de mitos y de cosas muy, muy entretenidas. No les voy a contar de ese caso. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que logró indagar la Katy, era cómo se generó este proceso de, digamos, creación, no era fundación, más bien a partir de los loteos de terrenos de un personaje, y el tema de la compra-venta, el loteamiento de terrenos fue usual en ese periodo, dice ahí, se formaban sociedades anónimas. Entonces yo dije, esto es como un déjà vu, se repite la historia, parece que ese es nuestro origen también. Entonces fue súper interesante entender que en realidad Villa Alemana se formó de un emprendimiento, de una persona, entonces era todo bueno, fue
y bueno, fue bien complicado el trabajo con la gente allá por distintas razones bien interesantes también, pero lo que yo quería mostrarles era sobre la indagación de lo que queríamos además hacer como una evolución de la trama urbana. O sea, nosotros que nos interesaba en nuestro sistema de información, ir mostrando cómo crecía la planta, y nos quedamos con un vacío. Tenemos en realidad no es un plano, Ana María hoy día me lo aclaró, es una carta del IGM del año 26, donde aparece lo primero de la izquierda, arriba, aparece, claro, una pequeña planta urbana, ahí donde está la línea del tren, con parcelas en el entorno. Y eso, entonces, y después en el año 53 existen dos planos en realidad hay un error ahí, sí, me equivoqué pero lo importante es que son dos planos uno de pavimentación y otro era no me acuerdo de qué lo que exactamente, que eran del año 53 y por ahí, y teníamos un salto temporal súper grande que era el momento en que este caballero había hecho la subdivisión. Y lo buscamos, nunca lo pudimos encontrar. Y yo sé que existe porque me llegó así, después de pedirlo mucho, una foto sacada con un celular de un plano sostenido con las manos, muy borroso, que era del momento en que se loteó. Y ese plano no existe en el archivo. Entonces, fue ahí donde nos dimos cuenta de la importancia, no solo de entender como los episodios de la historia, sino también comprender el desarrollo de la ciudad a partir de la información que debería estar en el archivo. Yo sé que existe y yo sé que hay una persona que yo digo que es como el propietario de la historia de Villa Alemana, porque él es la persona clave que tiene un plano que no ha dejado que nadie lo vea. Espero que no esté aquí porque si no va a llegar Bueno, les quería mostrar un poco por qué estamos aquí. Vamos a ver si es que existe internet, si no les voy a pedir que... Sí. Qué bueno. Nosotros, dentro de las cosas que hemos hecho con la Biblioteca Nacional, con Ana María, es aportar con un servicio en línea de la Biblioteca Nacional Digital de Chile, también con el equipo de Roberto Aguirre, que son los mapas patrimoniales de la Biblioteca Nacional y que llevamos 3 años. Ahí está, vamos a ver si lo logro. Es un proyecto que surge de una idea originalmente de Ana Tironi, que le pidió a Ana María que le ayudara a georreferenciar. Bueno, nos embalamos tanto que terminamos con una aplicación que ahora es un servicio permanente, que todavía está en desarrollo, que todavía le falta mucho, y lo que hemos hecho es tomar cartografía, mapas históricos que están en la Biblioteca Nacional y los llevamos a una plataforma de SIG, una plataforma cartográfica. Entonces lo que quería mostrar, hoy tú me dices si estoy demorándome mucho, claro, cómo nosotros tomamos de unos mapas históricos que tenía la mapoteca y sacamos información que para hoy día es súper importante, y que incluso generó mucha atención en el Ministerio de la Vivienda porque están preocupados también del tema de la evolución de la ciudad. Lo que hicimos fue tomar planos de la ciudad de Santiago de distintas épocas, desde 1552 hasta 1575, o sea, de 1552 hasta 1924, y los pusimos sobre una plataforma de una imagen satelital. Ustedes ven ahí, lo pueden transparentar, ahí no transparencia, pueden mover arriba, hacia abajo, no voy a ponerme a jugar porque si no podemos estar todo el día. Ustedes lo pueden ver en su celular, creo también. Lo interesante de esto es que, bueno, dijimos, pues, nos vamos a dedicar toda la vida a poner mapas históricos como que esta cuestión nos aburrió porque veíamos demasiados mapas históricos. Entonces lo que hicimos fue hacer un ejercicio. ¿Dónde está? Expansión de Santiago. Dijimos, vamos a hacer un ejercicio interpretativo. Nos costó un mundo al pobre Gerardo. Esto lo está haciendo Darío, mi compañero con Gerardo, Riquelme, que es el cartógrafo, que es el que administra este sitio. Fue tratar de hacer esta representación a partir de la cartografía de cómo se produjo el desarrollo, la evolución de la ciudad, del límite urbano continuo. Y la verdad es que a nosotros nos causó un shock. Y también a la gente del Ministerio de la Vivienda. A lo mejor a la gente que no está dedicada a este tema, la verdad es que le va a importar nada, pero nos dimos cuenta de un poco lo subversivo que puede ser esta información, ¿no es cierto? En esta plataforma que la verdad es que poca gente, o sea, un grupo de gente que enterada la ve, que no está ahí escondidita, tenemos pocos usuarios, pero
finalmente también generó mucho interés en la gente del Ministerio de la Vivienda y nos pidieron que hiciéramos lo mismo para todas las ciudades y trabajar con ellos, porque en realidad lo que nos interesa tal vez no es tanto la historia, sino cómo esta historia se proyecta hacia el futuro. Si ustedes ven el borde verdecito que está ahí alrededor de ese límite urbano actual, o sea, sabemos que hasta ahí va a llegar la ciudad, sabemos que va a llegar hasta el río Maipo, sabemos lo que está pasando. Esto podríamos haberlo visto mucho antes y haber dicho, pongámosle límite al desarrollo de esta ciudad. Entonces, a lo que quiero ir yo es finalmente la importancia de que esta información esté disponible. Por lo tanto, realmente ese planito de la aseguradora de Chile es súper importante que esté en el archivo. Así que sería bueno tratar de buscarlo, conseguirlo, aunque sea sencillamente Villa Alemana. ¿Ya? Ahí está. Yo me imaginé así como esta célula, así, este sistema. Nosotros estamos en este minuto tratando de implementar la idea de una infraestructura de datos espaciales institucional, ¿ya? Y queremos que todas las unidades que forman parte del servicio y del ministerio, finalmente, estemos integradas en un único sistema. Y creemos que el archivo es súper importante que también esté. ¿Cuáles son los aspectos claves conceptuales que hemos estado observando? Que hay que entender el objeto archivístico como fuente de información territorial primaria. No es solamente un objeto histórico importante, sino también es una fuente de información territorial. En general, poco se le saca provecho. Y es necesario recuperar información territorial más allá del propósito específico del objeto. Por ejemplo, el plano de riego, qué sé yo, o el plano de agua potable de una ciudad que está en el archivo podría ser el plano para entender la planta urbana de ese momento. Y otras cosas que aparezcan anecdóticamente ahí pueden hablar mucho al geógrafo, por ejemplo, que necesita interpretar el territorio. Lo mismo, el comprender la importancia que tiene cada objeto como fuente de información. O sea, bueno, eso nadie más que los historiadores lo sabe, pero en realidad, por ejemplo, el hecho de tener un mapa, un plano, un mapa histórico, un objeto maravilloso, además es una fuente inagotable de información territorial. Y por lo tanto, nosotros propendemos y estamos, de hecho, yo trabajo en un equipo interdisciplinario que tienen que incorporar geógrafos y a gente que trabaja en el territorio, en la comprensión, en la lectura de los mapas para poder catalogarlos, a lo mejor, pienso yo, tratando de extraer esos elementos que son claves. Y aspectos técnicos, por ejemplo, cosas que hemos visto con Ana María, la catalogación, poniendo énfasis en los nombres geográficos y en las divisiones político-administrativas de la época del documento, y agregar los nombres geográficos actuales. Por ejemplo, son las cosas técnicas que pueden ser tan pedestres, pero para hacer los estudios territoriales es tan importante. Nos pasó que publicamos un plano de tal, pero arriba decía Antofagasta, ¿cierto? Y estaba catalogado como Antofagasta. Pasó piola porque seguramente no había mucha gente que lo consultó, sin embargo a nosotros necesitábamos que fuera, estábamos catalogando, o sea, necesitábamos representar tal. Y era un problema de comprensión del objeto. Por supuesto que se corrigió. Pero nos costó. También otra cosa que apareció una imagen de, ¿qué es lo que era? De Santa Cruz. Claro, que era en otro país, que eso fue grave. Lo mismo, ¿no es cierto?, el empleo de términos normalizados en los campos descriptivos, el uso de las materias específicas, el vocabulario controlado que permita el éxito de la búsqueda. Ojalá ser lo más normado que hay, porque en realidad cuando trabajamos de estándares de información territorial los términos son súper importantes, si no estos campos de textos descriptivos no sirven para nada. No es que a nosotros no nos sirven, entonces ahí tenemos que generar ese mix. Y también la posibilidad de interoperar con otros, o sea, necesitamos buscar también la manera, como sea, buscarle el ajuste para poder hacer que la información sea interoperable. ¿Cuáles son los errores que hemos logrado ver que nos han dificultado el trabajo? Es que la materia no refleja el contenido de la obra por los cambios político-administrativos y los cambios en las comunas y el surgimiento de las regiones y nuevas comunas. No digo que están errados para nosotros, para los que buscamos datos para poder hacer estas interpretaciones urbanas.
por ejemplo, la provincia y los territorios de colonización en un momento, antes de 1891, se crearan las comunas autónomas y el decreto de creación de las municipalidades. El año 1928 se crean los departamentos, el año 67 las provincias, el año 74 las regiones, y resulta que el pueblo de Viviri siguió siendo el mismo pueblo de Viviri. ¿Ah? Entonces, ese es un problema que hay que ver cómo se resuelve, y para nosotros tenemos que buscar las estrategias para resolverlo. Entonces, un problema, por ejemplo, el año 1912 existió una comuna de Yungay en Santiago y en 2018 existe una comuna de Yungay en Biobío. Entonces, ¿cómo resolvemos esos temas? Es un tema transversal también, porque si no, a nosotros de verdad nos ha generado un ruido tremendo. Lo que estamos haciendo ahora, un poco para tratar de dialogar con otros, o sea, estamos proponiendo recién ahora, hace un par de días, también es cómo hacemos interactuar, o sea, cómo convertimos este sistema de archivo en un sistema integrado también al resto de las institucionalidades, es a través de la infraestructura de datos espaciales de Chile, que es un sistema que se instaló a nivel del ¿cómo se llama?, que está en el Ministerio de Bienes Nacionales, que regula todo lo que tiene que ver con información territorial a nivel de la administración del Poder Ejecutivo, y que lo que hace es invitar a todas las instituciones a publicar su información territorial en una única infraestructura o bajo un mismo estándar. Entonces, si ustedes ven, voy a ver si es que logro meterme también, yo creo que sí. Una de las componentes que tiene es que, bueno, tiene un catálogo de metadatos a través del cual uno puede buscar, por ejemplo, cartografía e información, y tiene un visor de mapas que es como si fuera un sistema de información geográfica, el cual, claro, uno puede desplegar información, Carabineros, va pinchando las coberturas que uno quiera encontrar. Uy, se me desapareció aquí, está un poco lento. Y uno lo visualiza y lo interesante es que uno puede mirar, por ejemplo, la división político-administrativa, los planos reguladores, los usos del suelo, en conjunto con la ubicación de los colegios, la propiedad rural, los usos, etcétera, etcétera. Toda esa información uno la ve en simultáneo y es súper interesante porque la información que cuando uno mezcla los datos, así, los va juntando, se genera, esa es la gracia de los sistemas. Generan cosas que de manera aislada nunca van a surgir. Bueno, se nos quedó un poco pegado, pero lo interesante de todo esto es que ya tenemos una capa de patrimonio, que eso ha sido un logro, gran parte del trabajo del desarrollo que estamos llevando nosotros a través del SNIT, del área de patrimonio del SNIT. Y lo que queremos ahora es generar una capa de mapas históricos, ¿ya? Y eso lo propuso una persona que trabaja y que es sencillamente firmar un convenio o que se generar un acuerdo y expresar la voluntad de que tanto el archivo como la biblioteca y cualquiera que quiera publicar esos mapas históricos y de la misma manera en que nosotros los tenemos publicados en nuestro portal, es decir, necesitamos que esos mapas sean escaneados, sean digitalizados, sean georreferenciados y puedan ser como la sábana que está encima. Yo creo que sería súper interesante. Creo que poder poner esa información sería solamente, o sea, no solamente un gesto de difundir lo que nosotros hacemos, sino también proveer información que en este minuto no está. Lo que nosotros tenemos ahí es información presente, pero no tenemos información del pasado. Entonces yo creo que realmente es una oportunidad y que puede mover un poco también porque necesitamos mirar al pasado para poder mirar el futuro. Pues ese yo creo que es el gran desafío. Eso es lo que a nosotros nos mueve. Y ¿qué es lo que, el Archivo Nacional podría estar en la IDE perfectamente? ¿Qué es lo que requeriría? Primero, la priorización. Evidentemente, digitalizar una imagen es complejo. Además, georreferenciarla también es difícil. Que eso significa darle coordenadas para que pueda hacer la lectura, digamos, pueda integrarse al mapa. Lo mismo la visualización de web, se necesita metadata, catálogo, existe una metadata que no tiene nada que ver con el archivo, entonces tenemos que buscar la manera de hacer dialogar estas metadatas. Por ejemplo, bueno, dice los planos reguladores, propiedad rural, propiedad fiscal. Lo mismo tenemos que empezar a conocer los estándares de información geográfica. ¿A qué voy yo?
Digamos, yo creo que, nuevamente quiero sintetizar un poco esta idea de que en realidad la información, el que tiene la información tiene el poder, ¿ah? Y si queremos distribuir el poder necesitamos también entregar esa información. No queremos que la historia sea propiedad de nadie, sino que realmente todos seamos capaces de tener esa visión crítica de la historia, y desde nuestra misión es poder aprender tener una visión también, una visión compartida, tener una visión más comprensiva del territorio. Y yo creo que en esto les pedimos a los archivos también que se abran a este sistema, que se entiendan también como un sistema, como parte del sistema territorial, como un subsistema integrado. Y eso sería. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presentación de Bernardita y ahora dejo con ustedes a don Fidel Angulo. Don Fidel es funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, encargado de la puesta en valor del patrimonio de la Subdere, de formación ingeniero civil e industrial, y él viene en representación de la señora María Paz Troncoso, quien es la jefa de división de la Subdere, de la División de Desarrollo Regional. Así que bienvenido, Fidel. Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar, quiero darle las excusas de María Paz Troncoso, que es la jefa de División de Desarrollo Regional. Ella, por un problema de agenda, no pudo venir y me pidió que yo asistiera a esta actividad. Sinceramente, me acaban hace un rato de pedir, así que yo no tenía preparada una presentación específica. Pero bueno, traje una presentación de apoyo para comentar algunos temas que espero que efectivamente sean atingentes al seminario. Yo en la Subdere estoy a cargo de un programa que se llama Puesta en Valor del Patrimonio. Este programa este año está cumpliendo 10 años de ejecución perdón, que estoy buscando la presentación. La abrí directo, ¿no? Así que está un poco pesada. Bien, está muy pesada, parece la presentación. Muy pesada. Sí. Bueno, para no retrasarnos más, porque se está demorando un poco la presentación, quiero un poco contextualizar lo que es la Subdere, porque la Subdere es una institución, la verdad, bastante poco conocida, porque no es una institución
que directamente atiende a público. Es una institución que más bien se relaciona con otras instituciones del Estado. Y la Subsecretaría de Desarrollo Regional ha tenido siempre dentro de su misión promover el desarrollo de los territorios. Esa es un poco su misión histórica, a pesar de que va cambiando con el tiempo. Y como ustedes sabrán, el concepto de desarrollo ha evolucionado y está en permanente evolución. Hace algunas décadas no se hablaba de desarrollo, se hablaba de crecimiento económico principalmente, y ya en la actualidad, hoy día, prácticamente a nivel internacional, se entiende el desarrollo como un concepto amplio, que incluye aspectos, por supuesto, económicos, pero también sociales, culturales, ambientales. Hoy día ya a nivel internacional se habla de los 4 pilares del desarrollo que son justamente esos que mencioné. Y la Subdere de alguna forma va recogiendo estas visiones del desarrollo, y ya a partir del comienzo de los años 2000, la Subdere comenzó a desarrollar programas e inversiones asociadas al tema cultural. Inicialmente las primeras iniciativas tuvieron que ver con, por ejemplo, la restauración de las iglesias de Chiloé y la recuperación de Valparaíso. Todo esto posterior a su declaratoria como sitio de patrimonio mundial. Esta visión del patrimonio, de la cultura como un elemento para el desarrollo, está identificada a nivel internacional desde los años 60. Ya para los especialistas en patrimonio hay un documento muy importante que es la Carta de Quito, que en el año 67 los especialistas en patrimonio reunidos en Sudamérica definen dentro de varias cosas que la puesta en valor del patrimonio, al menos en Latinoamérica, debe hacerse con un fin trascendente. O sea, el patrimonio no se recupera solo por un tema estético o para contemplar, sino que se hace con un fin trascendente, que en el caso de Latinoamérica, dicen estos expertos, es el desarrollo. En esa época hablaban de crecimiento, pero en el fondo se le da una connotación más allá del tema material del patrimonio. Y esta visión es recogida a nivel nacional en la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, que también es una ley muy poco conocida para los que no trabajan en el tema, pero esta ley, creo que es del año 92, establece cuáles son las responsabilidades de los gobiernos regionales que se crearon en esa época. Y una de estas responsabilidades, se mencionan en términos de desarrollo social y cultural. Y ahí, dentro de esas responsabilidades, aquí llegué a la presentación. La que aparece ahí en segundo lugar. La Ley Orgánica de Gobierno Regional del 92 dice: en materia de desarrollo social y cultural corresponderá al Gobierno Regional fomentar las expresiones culturales, cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales. Esto es súper importante porque ya en el año 92 se establece de alguna forma en Chile legalmente que la cultura, en términos más generales, el patrimonio, y todo el tema artístico es parte del desarrollo de los territorios. Y eso es lo que los gobiernos regionales muy lentamente en realidad comenzaron a hacer desde esa fecha. De hecho, la razón por la que la Subdere comienza a promover estos programas que tienen que ver con patrimonio y con cultura es precisamente porque los gobiernos regionales no estaban asumiendo completamente esta responsabilidad. Y, como decía, a partir del año 2003-2004 se empiezan a formular los primeros programas en este tipo en la Subdere. Y ya en el año 2008 se lanza el programa Puesta en Valor del Patrimonio, que es el programa del que yo estoy encargado y del que puedo profundizar un poco más. Y este programa dentro de la Subdere se enmarca dentro de
como ven ahí en el gráfico, de una serie de líneas de inversión en tipologías muy diversas, como energización, residuos sólidos, saneamiento, que son normalmente tipologías que desde el nivel central se identifica que no están siendo cubiertas adecuadamente por los gobiernos regionales, y se generan estos programas que de alguna forma inyectan recursos a los gobiernos regionales para que puedan asumir estas responsabilidades. Y bueno, comentarles un poco de qué se trata este programa, el puesta en valor del patrimonio, que como decía yo ya está cumpliendo 10 años, que se diseñó con una lógica que dice que, bueno, que a partir de un inmueble que requiere o que está en un estado de conservación malo o que requiere alguna intervención, se debe trabajar en dos áreas. Por un lado, el proyecto de puesta en valor y por otro lado, el modelo de gestión. Bueno, el proyecto de puesta en valor básicamente implica la restauración física del inmueble, habilitarlo con todo lo necesario para su uso, y en paralelo el modelo de gestión implica definir muy claramente cuál va a ser el uso, quién se va a hacer cargo de administrarlo y hacer un análisis financiero de cuánto cuesta esa administración y cómo se financia esa administración. Es un poco, muy resumidamente, lo que hace el modelo de gestión. Y tenemos que cuando el inmueble está restaurado, puesto en valor, con un mecanismo de gestión operando, suponemos que el inmueble comienza a generar beneficios sociales, culturales y económicos. Y para que estos beneficios se transformen efectivamente en desarrollo de los territorios, el programa implementó un sistema de seguimiento de los mecanismos de gestión, que básicamente implica que el programa va a revisar periódicamente, una vez que el inmueble ya está restaurado, va a revisar periódicamente cómo está funcionando y si se está cumpliendo o no el modelo de gestión. Es un poco la lógica del programa. Y aquí un poco contarles qué es lo que es el programa Financia, y esto también pensando en que el programa es potencialmente una de las fuentes de financiamiento que podría tener el sistema de archivos regionales que se está pensando implementar. Nosotros tenemos un poco esta matriz de elegibilidad, es decir, qué podemos o no financiar según ciertas características, y el programa puede financiar cualquier inmueble que esté protegido por ley de monumentos, por ley de urbanismo y construcciones o por la Convención de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En estas tres categorías, y cuando son de propiedad pública o de propiedad privada sin fines de lucro, nosotros podemos financiar cualquier tipo de inversión en edificación, espacios públicos, conjuntos o sitios. Ese es un poco el grueso del programa. Y en términos de propiedad privada, solamente se puede financiar la restauración de fachadas de inmuebles. Y algo también que es un poco distinto, que tiene que ver con los bienes muebles que están protegidos por ley de monumentos. Cuando tenemos bienes muebles que son protegidos como monumento histórico o monumento arqueológico, nosotros podríamos financiar la restauración de inmuebles que contribuyan a proteger y poner en valor estos bienes muebles. Por lo tanto, aquí podemos pensar que en el caso de archivos que tuvieran algún tipo de protección oficial, nosotros podríamos eventualmente incluso construir un edificio nuevo para albergar esos archivos que tengan protección patrimonial. ¿Tiene tiempo? Ya. Bueno, un poco cómo se ejecuta el programa. El programa se ejecuta a través de los gobiernos regionales. Todos nuestros proyectos requieren evaluación técnico-económica del Ministerio de Desarrollo Social. Para ello existe una metodología específica de evaluación de proyectos de patrimonio. Las iniciativas son cofinanciadas. El gobierno regional habitualmente pone el 50% y la Subdere el otro 50%. Y la ejecución de los proyectos habitualmente se hace a través de la Dirección de Arquitectura del MOP, aunque también puede ser otro servicio público, municipio, pero habitualmente en la mayoría de los casos es el MOP.
y, por supuesto, nuestros proyectos deben cumplir todos los requisitos normativos que sean aplicables, según el caso. Ya, bueno, esto me lo voy a saltar. Y para terminar voy a mostrar un par de temas nomás que yo creo que son relevantes desde el punto de vista de los resultados del programa, más allá de las inversiones, porque si bien es cierto podemos mostrar muchas inversiones, yo creo que hay un par de herramientas que me interesa destacar un poco más por sobre las inversiones. Lo primero es que en el marco del programa desarrollamos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social para generar este documento que es la metodología de formulación y evaluación socioeconómica de proyectos de patrimonio. Este es un trabajo que se hizo inicialmente con apoyo de una consultora, pero después fue terminado por el equipo del Ministerio de Desarrollo Social. Y en base a esta metodología, nosotros también hemos desarrollado una serie de cursos de capacitación en formulación de proyectos de patrimonio que ya la hemos realizado desde el año 2016. Y el otro gran tema que me interesa destacar, que ya lo enuncié de alguna forma, es el tema de los modelos de gestión, que es una herramienta o un proceso que hemos implementado y que ha sido ampliamente reconocido bueno, tanto por evaluaciones que hemos tenido de la DIPRES como del Banco Interamericano de Desarrollo, como una buena práctica y que hemos decidido por lo mismo mantenerla. Lo primero tiene que ver con que nosotros exigimos para cualquier proyecto que postula a nuestros fondos, exigimos que tengan este documento que se llama modelo de gestión. Y como ya mencioné también, estamos haciendo esta evaluación de la gestión posteriormente a la restauración. Para ello nosotros desarrollamos internamente en la Subdere este documento que es una guía para elaborar modelos de gestión de patrimonio cultural inmueble. Esta guía comenzó a trabajarse el año 2010, el año 2011 ya tuvimos una primera versión que ha ido siendo mejorada en el tiempo y ahora recientemente, hace un poco más de un mes, logramos editarla, digamos, físicamente como una guía metodológica. Si bien esta guía está pensada para el programa y para inmuebles que postulan al programa, nosotros creemos que es un documento que es bastante amplio y que podría ser aplicado para cualquier tipo de inmueble con connotación patrimonial. Y lo último que destacar en esta parte es que también nosotros diseñamos una metodología para hacerle seguimiento a los modelos de gestión. Esta guía está construida en base a, no sé si se alcanza a ver, pero en base a 9 criterios, cada uno de los cuales es evaluado individualmente con un puntaje y con una ponderación. Y en función de eso se obtiene una evaluación o un puntaje global de calificación de un modelo de gestión. Ahí un poco para ejemplificar, cada uno de esos factores se construye en base a una pauta de atributos que deben ser verificados si existen o no, y dependiendo de eso se le asigna un puntaje. Este trabajo se ha venido realizando desde el año 2011. Desde que tuvimos los primeros inmuebles terminados, se empezó a hacer esta evaluación del funcionamiento y ha tenido, la verdad, ha entregado bastantes insumos que permiten o permitirían eventualmente sacar algunas conclusiones. Y esto para terminar, mostrar este ejemplo de una iglesia que fue restaurada con recursos del programa. La iglesia de Caraguano, en la región de Tarapacá, una iglesia que está muy cercana a la frontera con Bolivia. Esta iglesia fue restaurada y quedó en ese estado, en el estado que ahí se encuentra después de la restauración. La restauración se terminó por ahí por el 2013-2014. Y el año 2016 nosotros fuimos a hacer la evaluación de cómo estaba funcionando y nos encontramos con esto. La iglesia estaba, si bien es cierto, estaba restaurada, pero estaba sin muebles, sin imágenes religiosas. Y de hecho, en ese momento nos enteramos que hace más de 40 años que en esa iglesia no se celebraba la fiesta religiosa tradicional del pueblo. Y la situación del pueblo era la que se veía ahí. Habían un par de casas habilitadas para gente que
que ni siquiera vivía ahí, sino que iba periódicamente al pueblo. A partir de la evaluación que hicimos nosotros, que obviamente fue bastante mala, salió muy mal evaluado este informe, el gobierno regional convocó al obispado, a las comunidades asociadas a este pueblo y lograron tomar las medidas que correspondían para un poco corregir la situación de este proyecto. Y ya en el año 2018 logramos que la comunidad, por primera vez en 40 años, organizara la fiesta. O sea, lograron celebrar la fiesta el año 2017, obtuvieron recursos para comprar los muebles, instalaron las imágenes religiosas. Y ya el año 2018 el éxito en el fondo de la fiesta fue tal que la gente incluso en menos de un año volvió a reconstruir sus casas en el pueblo y podemos ver cómo la situación del pueblo en un par de años cambió. Entonces esto, y con esto termino, es un poco para reforzar lo que dije al comienzo de la lógica del programa, que opera por un lado con la restauración pero también con el modelo de gestión. La importancia de que estas dos cosas vayan en paralelo. Si una de las dos no está, el proyecto, si bien puede tener un inmueble muy bien restaurado, no estaría cumpliendo el objetivo que tiene la Subdere, que es que el inmueble genere algún impacto en el desarrollo de sus territorios. Con eso termino y bueno, espero un poco haber estado a la altura, digamos, del tema y quedo atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar unos minutos para consultas y comentarios de los asistentes. Quienes quieran hacer preguntas nos piden el micrófono. Hola, mi nombre es Marcelo Neira, yo vengo de la 10ª región, de Los Lagos. Quiero preguntarte a ti, sí, sistema de información geográfica o algo parecido. Bueno, la implementación de la ley, o la idea de la ley de archivo, en fin, es una y la implementación definitivamente es otra. Tú tocaste el tema de los planos reguladores de refilón. Pues seguramente eso es una cuestión que va a dar un dolor de cabeza enorme. ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿O tú estás empezando recién con el tema del plano regulador? En realidad yo no soy la persona que tiene que hablar del tema de los planos reguladores. Lo que sí puedo decir que el Ministerio de la Vivienda, a través de su IDE, de su infraestructura de datos espaciales, los está publicando, o sea, ellos están normando que se publiquen de acuerdo con ciertos estándares y de acuerdo con los formatos que permiten este tipo de publicación. ¿Ah? Así que yo creo que están publicados, lo que pasa es que no se les da mucha difusión. Ahora, para nosotros es un tema de estudio cuando corresponde. ¿Ah? Nosotros pero no es nuestro tema en particular, porque nosotros nos preocupamos del patrimonio. Lo que sí, claro, nos influye de alguna manera y nos toca. Y tenemos que estudiarlos en los casos en que nosotros lo abordamos, pero sí, claramente es un dolor de cabeza y hay que entender que están publicados. O sea, si uno los quiere ver, los que existen, hay algunos que son muy antiguos, están publicados, son unos archivos incomprensibles, pero de acuerdo con los estándares actuales, lo que se está proponiendo es que todos los archivos vengan en archivos, o sea, todos los planos reguladores vengan en archivos cartográficos y se puedan visualizar fácilmente a través del portal del Ministerio. Y eso es lo que se ha promovido a través de la IDE, que toda la información territorial esté disponible. Pero evidentemente es un gran dolor de cabeza y es un dolor de cabeza también cómo se desarrollan, la poca definición de las ordenanzas, etcétera. Pero claro, no es un tema que a nosotros nos competa directamente, pero sí nos afecta de alguna manera. Pero tenemos que interpretarlo, no podemos incidir sobre el tema. Para Esteban Valenzuela, mi nombre es Rodrigo Salaquet del Museo Regional de Atacama. Esteban, respecto a lo que tú señalaste y a propósito se me vino a la mente el libro La historia de la destrucción, Historia Universal de la Destrucción de los Libros. ¿Tú crees que esos archivos existieron? ¿Los destruyeron? ¿Los guardaron? ¿Qué pasa al final con eso? ¿Cuál es tu opinión personal? Y como segunda pregunta, ¿tienes alguna metodología o algo respecto de cómo poder pesquisarlos, rescatarlos tal vez, si es que existiesen? Gracias.
¿Se escucha? Sí. Bueno, ya esto está disperso, pero cosas que sé, que no sé tanto de esto. Yo hago más historia contemporánea, que fue donde me doctoré en eso, entonces reconozco mis ignorancias, ¿no? Pero en el caso de los jesuitas está la colección en Córdoba, ¿no? Ahí está la provincia, ya hay un archivo específico. Me tocó, increíble que a uno le tocan estas cosas. Cuando se cayó por última vez la iglesia de la Merced, tuvimos que parar que los mercedarios votaran lo que está declarado histórico ahí en Rancagua, y encontramos el archivo de los mercedarios y tuvimos que ponerlo las pilas para que lo reconstruyeran. Por eso le contaba a la hermana, y hay mérito del archivo de Concepción, ellos tienen en Concepción el archivo de los capuchinos y toda la misión del sur. Entonces creo que hay allí una alianza, por eso decía gobernabilidad y gobernanza. Ojalá que no sea solo EMA, sino que genere estos directorios multiactor regionales en que mucha gente pueda contribuir a enriquecer estos archivos, ¿no? Estos archivos que pueden haber muchas personas que colaboren en redes a esas pistas históricas. Quería decir algo sobre lo de la IDE cortito, porque no me explayé. Yo había colocado allí que el mayor escándalo del último año en la cosa urbana, esto de Cabal, como yo siempre digo, 80% operadores UDI más compañón y su marido, porque soy de allá. Es muy importante lo que tú dijiste, porque el año 93 en las 5 comunas del Gran Rancagua, la memoria de perder poder los municipios y obligarse a un plan intercomunal, precisamente para que no existiera la corruptela de la carretera al Cobre, donde suben 15.000 personas a trabajar todos los días y requieren que no haya taco, ¿se entiende, no? Y además la frontera verde entre Rancagua y la cordillera. Entonces, el debate de intereses, entonces todo esto, por así decir, como dice la Hannah Arendt, si uno lograra connotar que todas las instituciones nacionales tienen ciertos archivos que son de esferas públicas relevantes de la vida territorial. Yo conozco el director ahora de un pichilemino, ahora es director de Ciencia Política en la USACH, que es Marcelo Mella Polanco. Él hizo la historia urbana de Pichilemu, pero reconstruyendo mucha historia oral por la falta de... Entonces, gran idea de rescatar eso, lo que usted también decía. Ahora, 1/3 de los municipios del Maule no tienen plan regulador. Estación Central parece que aquí se le ha extraviado. Pero se supone, como yo les contaba, tú normas, ejecuta, supervisa. El ente supervisor de eso, que se supone tiene que tener toda la información, es efectivamente las divisiones de estudio y proyectos de la Seremi de Vivienda en todas las regiones. Y vale la pena concentrar eso. La Subdere tiene un observatorio regional con muy buena información básica, y acaba de haber un encuentro organizado por el Ministerio de Bienes Nacionales para lograr la integración de muchos sistemas. A propósito de la conflictividad en el agro, el CIREN tiene todo un tema de uso de suelo, concentración agrícola. El EULA en Concepción es la única región que tiene el mapa de las cuencas de los ríos, ¿no? Hay toda otra área de valor para las líneas bases regionales que pueden ayudar. Sí, quería agregar que por eso es tan importante que la información esté disponible y ojalá todos logren entenderla, porque en realidad están en unos idiomas que nadie entiende. Yo creo que es importante saber en qué territorio se está viviendo y cuáles son en realidad el territorio en sentido político también. Lograr entender cómo se produce esa evolución, por eso es tan importante la historia y hacia dónde van, en qué momento estamos y cuáles son las tendencias, y poder tener una opinión como ciudadano común y corriente. Yo creo que el archivo es súper importante en ese rol. Bueno, ¿me permiten hacer una nueva, digamos, acotación? Es más importante de lo que nosotros sospechamos. Fíjense ustedes que, por ejemplo, el proyecto de archivo de Atacama, digamos, cuando se construyó en Alto Hospicio, ¿no? Se encontró que el plano regulador no tenía alcance, por lo tanto, parte por lo menos de las dos revisiones que hacen de energía y agua potable. Entonces, una de ellas, la de agua potable,
no había factibilidad. Y entonces todo el proyecto de implementación del agua potable y el uso del agua posterior, digamos, debió anexarse como una cuestión no contemplada en el proyecto original. Eso mismo nos ocurre en la región de los lagos. Yo en la tarde me voy a referir a eso. Pero uno empieza a sospechar que, por ejemplo, los planos reguladores vienen del año 60 y hay probablemente operando unas mafias que nosotros ni siquiera imaginamos, que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios y aquí que allá. Y entonces la solución de los planos reguladores no se sabe cuándo, en qué año, qué horizonte de año a futuro va a haber una solución, digo, ¿no? Y entonces, quiero decir, esto se conecta con la necesidad de implementar proyectos de archivo regional. Y es seguro que cada equipo regional se va a encontrar con un problema que ni sospecha. Eso. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta para Eduardo y Bernardita. Bueno, con respecto al tema del debate que se da acá, hay un archivero norteamericano que se llama Joe Toleve, que hablaba como de ciertas ansiedades epistemológicas que tienen los historiadores que devienen en ciertas como fantasías e ilusiones que vienen desde el siglo XIX, que es esta idea de que los archivos son completos y que uno va a poder encontrar toda la información. Y en ese sentido él plantea de que uno como historiador o cuando investiga tiene que plantearse siempre la idea de que lo propio de un archivo es la ausencia, es la laguna, es también el silencio. Entonces me parece que es importante ahí sobre todo contextualizar esta idea de nuestra historia de los archivos desde nuestro territorio, que es una historia que es bastante infausta, en el sentido de que hay una despreocupación, una desprotección, y yo creo que todos los que investigamos nos encantaría también encontrar el nivel de documentos que tú nos has planteado. Yo que estudio historia de los archivos, me encantaría tener el manual del archivero del siglo XVII, no creo que lo encuentre, además de Ramón que estudia la esclavitud, encontrar un diario de vida de un esclavo, entonces hay ciertas cosas en el fondo que yo creo que no vamos a encontrar, pero que sí son interesantes de poner en el tapete para dar énfasis de la importancia que es generar sistemas de gestión documental para que precisamente en el futuro los archivos históricos estén mucho mejor dotados, porque ya como hacia atrás yo creo que es muy poco lo que podemos como hacer o recuperar, a lo menos que encontremos algún hallazgo o personas que tengan este tipo en sus casas. Bueno, y dado eso, bueno, mi pregunta es, para Eduardo, es con respecto a la comisión. Esta comisión de descentralización que me pareció súper interesante, y me gustaría que pudieras hablar un poco más de ella. ¿Cuál fue el concepto como de descentralización que se discutió ahí? ¿Cuáles fueron como, cómo nace también esta idea como desde los archivos? Que me pareció como interesante. A Bernardita, hay tres cosas que yo me parecieron súper interesantes. La idea del subsistema de archivos como territorio, la idea del objeto archivístico no desvinculado como del territorio, y también que si bien tú no eres archivera, lo planteaste, te lo traduzco con el lenguaje archivístico y planteaste una descripción archivística no desvinculada con el territorio. Las materias, en el fondo, los puntos de acceso, los registros de autoridad, tengan que ver, en el fondo, como con la región. Y ya que este seminario es desde la conceptualización a la práctica, me gustaría, a lo mejor te pongo en un aprieto, pero bueno, cómo estos postulados que tú estás planteando serían buenos que se incluyeran a nivel como de reglamento o en este Sistema Nacional de Archivos o en un caso específico como de un archivo en tu región. Y no recuerdo tu nombre, la tercera persona, que me gustaría saber como que qué se entiende desde la lógica como estatal con el concepto como de puesta en valor. Porque creo que es una categoría que es bastante promiscua, muchos la hemos utilizado, sobre todo archivos chicos que tenemos que postular a proyectos fondar y hablamos de puesta en valor, se habla de la puesta en valor,
pero en realidad como que qué es lo que se entiende, qué se entiende cuando uno pone en valor los archivos o pone en valor el patrimonio. Eso, muchas gracias. Yo creo que, yo voy a ser muy breve, les prometo, viví 2 años y medio en Guatemala y los mayas me hicieron un esfuerzo de hablar breve. Ve el informe y hay harta literatura mía académica, que RIEM, hay una revista RIEM, Revista Iberoamericana de Estudios Municipales, que se llama Modelo Dual Incremental de Descentralización en Chile. Yo soy más federal, pero obviamente la vida no es los deseos que uno tiene, ¿no? Entonces, lo que hizo la Comisión de Descentralización fue un acuerdo, las fórmulas de compromiso, como te conté, nos obligamos al consenso. Yo me opuse, y tuve que pasar noche entera los 33 comisionados, a que fuéramos como la comisión de la previsión. ¿Se acuerdan ustedes que una comisión presidencial para la previsión? Entonces una parte del informe consensuado, otra parte 2 opiniones, otra parte 3 opiniones. Bonita la comisión, ¿no? Comisión de problematización, no de solucionática o de esfuerzo. Claro, de repente, como decía Norbert Lechner, la dictadura del consenso. Ok, a veces hay que explicitar los disensos, pero en este caso tan difícil, que la presidenta se atrevió a crear una comisión para esto, y allí quería hacer un comentario que es lo importante. Gran parte de los intelectuales son muy anti-descentralización porque conocen todas las malas prácticas de los gobiernos subnacionales, ¿no? Pero quiero darles 3 ejemplos para que reflexionen un minuto. 3, lo que se llama, un colega mío de la GIZ, que es Peter Henkel, dice que la corrupción es coima, tráfico de influencia y omisiones lesivas. Y esta es la mayor en América Latina. Hace 50 años en Chile son obligatorios los rellenos sanitarios. Hay 110 municipios que no tienen y no les pasa nada. Los planos reguladores son obligatorios hace 45 años y hay 112 municipios que no tienen plan regulador. Entonces, estoy respondiendo. Entonces, no son ineficacias solo subnacionales. ¿Y dónde está la supervisión? ¿Dónde está el notable abandono de deberes? ¿Dónde está? Porque aquí yo soy partidario de la descentralización apropiada, que es mucha autonomía y mucho control, mucha corresponsabilidad, ¿no? Aquí en Chile, tú contabas la convención de Quito. Ahí fue clave el municipio de Quito, un ejemplo en América Latina, que inició, sin desmedro de otros, inició la recuperación patrimonial, ¿no? en los 90, pero que fue clave en Quito, todo el mundo paga contribuciones de bienes raíces. En Chile, por exenciones tributarias acordadas en populismo por los gobiernos centrales, el 82% de las viviendas en Chile paga 0 impuesto predial de cualquier tipo, 0. Entonces no hay capacidad, ¿no? No hay capacidad fiscal. Te lo comento, esa es como la lógica. Como a la chilena, en un modelo muy centralizado, traspasamos competencias a las regiones y a los municipios, buscando fórmulas de cofinanciamiento en lo que somos. Se llama intergubernamentalidad. Aquí vamos a tener fuerte ahora los 3 niveles. Las agencias centrales, SUDERE, Ministerio de la Vivienda, Obras Públicas, los gobiernos regionales, los municipios, pero se genera una cosa de mayor empoderamiento. Pero depende mucho la voluntad de los ejecutivos de las agencias estatales, de generar gobernanzas, ¿no? Modelos multiactor. Bueno, la pregunta me deja también un poco... Sí, la verdad es que no está en nosotros, pero sí yo lo que se me ocurre es que en esta idea de generar una infraestructura de datos espaciales de la institución, establecer ciertas cosas, o sea, ciertos acuerdos con el archivo, con todas las instituciones que conforman, no solamente las instituciones patrimoniales, sino que también quienes financian, que también necesitamos saber cuánto se invierte, que es algo que siempre nos preguntan, cuánto se invierte en los museos, tenemos idea, ¿ah? No hay información. Entonces, toda la información esté dentro de un sistema, yo creo que apelamos también a la voluntad de ver hasta dónde podemos avanzar, cuál va a ser el camino para poder empezar a integrar ese carácter territorial a los objetos también de archivo. Así que es algo que estamos empezando recién a reunirnos y a ver cómo lo vamos a hacer. Eso sería.
Bueno, respecto a lo del concepto de puesta en valor, nosotros como programa nos focalizamos en el patrimonio inmueble. O sea, nuestro foco son los inmuebles y para ello nosotros definimos un concepto de puesta en valor que no lo tengo ahora textual, pero básicamente reconoce que lo importante para decir que estamos poniendo en valor algo es si es que le estamos dando un uso. Ese para nosotros es el concepto clave en términos del inmueble. Por eso yo decía que la mera conservación de un edificio que no es utilizado, que no tiene vida, para nosotros eso es protección o conservación, pero no es puesta en valor. Y si bien es cierto, como decía, no se aplica al patrimonio mueble que podrían ser los archivos, yo creo que sí se podría extrapolar y quizás pensar que un archivo que solo se va a dedicar a guardar, conservar y que no tiene una expresión hacia el exterior, que no da la posibilidad de investigar, que no difunde, tampoco estaría poniendo en valor. Eso es un poco, si lo quisiéramos hacer comparable. Bien, agradecemos sus preguntas y sus consultas y ahora los invitamos a tomar un café para que se refresquen y en 20 minutos más nos volvemos a ver.